Esta es la historia completa de la MA en Ecuador. Grupos de delincuencia organizada de los Balcanes tienen más de 12 años de operaciones en Ecuador. ¿Qué rol mantuvo el banco propiedad de Guillermo Lazo con las operaciones de la MA? Hay un operativo internacional, no he podido coger a los líderes, pero sabes que han cogido un montón de documentos. La policía española nos contaba que había un montón de certificados bancarios. ¿Y sabes de qué banco, no? Movieron 35 millones de dólares y aquí no pasa nada. Por eso se pelean los políticos por el superintendente de bancos. Por eso lo que más quiso Lazo fue dejar puesto un superintendente de bancos antes de irse, porque es dueño de un banco que tiene que dar explicaciones. ¿Quiénes son los infiltrados de la MA en Fiscalía? De ninguna manera la fiscal general quiere retardar la investigación de este caso. Todo lo contrario. La acusación fue directa, que ustedes han dilatado, por supuesto, han dado tiempo para que esta gente se vaya. ¿Qué entidades lograron encubrir al capo de la MA, Dritan Yika, para que continúe operando cómodamente en Ecuador? Entre 2020 y 2022, la policía seguía los pasos de Jika Dritan, de origen albanés, quien sería la cabeza de una organización que operaba desde Manabí. La investigación determinó su relación societaria con Rubén Cherres. Son al menos 10 empresas en las que el ciudadano albanés y Cherres comparten acciones. Según los registros, se dedican a construcción de obras civiles. Un tema medular aquí es la facilidad que hay para crear compañías de papel o compañías que solamente sirven para hacer un envío específico. ¿Por qué la policía, SNAI y el Poder Judicial facilitaron la fuga del cerebro de la MA, Recep Dritan? En 2014, esta organización sufrió un golpe con la ejecución de la operación denominada Balcanes, que permitió la captura de 11 ciudadanos, entre ellos Muratak Lulesim o Ritan Rexerpin, que era rastreado por Europol. Aunque la denominada Vanessa, a la que desde ahora llamaremos MA, se instaló en Ecuador desde aproximadamente 2012. La presencia de ciudadanos albaneses en Ecuador se remonta a 2009. En un principio su objetivo fue invertir en el país, pero solo era una fachada, pues los albaneses vinculados al tráfico utilizaban a adultos mayores o personas sin antecedentes penales como representantes legales para sus compañías. Así, en caso de decomiso, no existían elementos de vinculación. Se sabe que los extranjeros vinculados a estos ilícitos, mediante identidades falsas, compraban exportadoras de banano con cierto nivel histórico de exportación. ¿Y por qué banano? Pues por el volumen de exportación de la misma y por sus rutas de comercialización. Según los expertos, desde Ecuador, su nueva base de operaciones, se negocian sus acuerdos con proveedores colombianos y con redes de distribución y lavado de dinero local. Pero, ¿quién estaba detrás de dichas operaciones? Pues este líder tiene muchos nombres. En un principio lo llamaban Muratai Lulesim, otros Rexapag Gramos, pero a nivel mediático trascendió bajo el nombre de Recep Dritan, el emisario balcánico más exitoso de Latinoamérica. Detenido a sus 33 años en Quito, Ecuador, en 2014, juzgado y condenado a 13 años de cárcel en 2015. Aún recluido en una cárcel de Guayaquil, Recep Dritan ostentaba suficiente poder para continuar con sus operaciones ilícitas. Aunque poco se sabe sobre sus orígenes, su historial revelaba 3 fugas en 3 prisiones de 3 diferentes países, una cifra superior a la del mismísimo Joaquín Guzmán, sin mencionar 2 solicitudes de extradición en su contra desde Albania e Italia, a hacerse efectivas una vez que Recep Dritan cumpliera su condena en Ecuador. Aunque, ¿realmente cumplió su condena? Pues sí y no. Y es que tras ser trasladado a la cárcel de Latacunga en 2017, en los siguientes 4 años, Recep Dritan incrementó exponencialmente sus actividades como líder de Compañía Veló, una organización compuesta por 14 clanes albaneses que controlan el tráfico de estupefacientes
en Europa. Y en noviembre de 2021, un juez de garantías penitenciarias con sede en Guayaquil, llamado Diego Rafael Poma Chamba, funcionario conocido por haber favorecido a procesados como Fito o JR, le concedió la prelibertad. Pero, ¿cómo lo consiguió luego de cumplir solo 7 de los 13 años a los que fue sentenciado? Esto ocurrió luego de que la defensa de Recep Idritan alegara que él tenía la enfermedad de lupus y que su salud se deterioró por falta de atención médica en prisión. Aunque existía la hipótesis de que el informe médico presentado era falso, el juez Poma ordenó el retiro del dispositivo de rastreo y dispuso se presentara cada 15 días en la unidad de reinserción social del SNAI en Guayas. Pero Recep Idritan, quien debía cumplir arresto domiciliario hasta 2027, nunca acudió en persona. Pero curiosamente, su firma siempre aparecía cada 15 días. Con el pasar de las semanas, las autoridades le perdieron todo rastro después del 15 de enero de 2022. Simplemente desapareció, marchándose del país, pese a tener prohibición de salida, dejando en ridículo a las autoridades de Ecuador, mismas que estaban al tanto de esas irregularidades, responsables directos de fallar a los estados que requerían de su extradición, Albania e Italia. El 10 de noviembre de 2023 sería detenido en Turquía, país al que buscaba ingresar con un pasaporte colombiano bajo el nombre de Benjamín Pérez. 5 meses después, el juez Poma, quien lo favoreció con la prelibertad, era destituido del cargo de juez de garantías penitenciarias de Guayaquil por el Consejo de la Judicatura de Ecuador. Dritan Yika fue parte del reducido grupo de albaneses que llegó a Ecuador en 2009. A diferencia de Recep Idritan, él logró asentarse sin problemas y obtuvo la ciudadanía en 2013. Eligió radicarse en Guayaquil, ciudad en la que estableció un imperio sostenido por el tráfico de estupefacientes, actividades ilícitas que ejecutaba bajo la fachada de exitoso empresario. De entre todos los posibles vinculados a la MA, Dritan Yika es el más astuto de todos, al establecer una red de tráfico de sustancias en Ecuador con la ayuda de influyentes hombres de negocios y funcionarios del gobierno nacional, incluyendo la protección de parte de los altos mandos de la policía. Básicamente, su esquema funcionaba así. Yika se valía de empresas de exportación para traficar sustancias con destino a Europa. Una de esas exportadoras fue Agricomtrade S.A., que envió más de 150 cargamentos a una importadora albanesa, Alba Exotic Fruit, implicada en la importación de sustancias en Albania. Yika nunca se vio inmerso directamente en dichas operaciones, pues optaba por delegar tareas a su red de operadores a través de Skype. La red de Yika incluyó a proveedores colombianos que lo abastecían con hasta 4 toneladas al mes, mientras que subcontratistas ecuatorianos se encargaban del almacenamiento y transporte y, en un segundo plano, ejecutaban la distribución local. De este modo, Yika evitó dejar rastros que lo involucraran en el proceso. Pero por si todo esto fallaba, Yika contaba con la protección de funcionarios de alto nivel. Según investigaciones, uno de esos funcionarios podría ser Tania Varela, ex jefa de policía de Ecuador, la oficial a quien se especula llamaban la madrina. Actualmente ella es investigada por presuntamente ayudar a Dritan Yika en asuntos de seguridad, además de ubicar policías de confianza en sitios clave. Por otro lado, colaboradores de Yika, como el argentino-italiano Mario Sánchez Rinaldi, desempeñaban un rol clave en el de activos de la organización, según expuso Inside Crime. Al igual que Recep Idritan, poco se sabe sobre a qué se dedicaba en su país, salvo su lugar y año de nacimiento: Shkodër, Albania, 1976. En contraste, sus huellas en Ecuador son rastreables. En concreto, desde 2014, cuando empezaba a construir su red con la compra de una empresa de exportación llamada Cruzmark S.A.,
y poco después, creando una compañía de construcción con un importante empresario. Este aliado tenía línea directa con las élites empresariales y políticas de Ecuador, además de figuras de alto relieve, desde funcionarios públicos hasta periodistas. Esta enigmática figura dejaría las suficientes pistas para que un oficial de policía, ajeno a esta red de corrupción, empezara a atar los cabos sueltos, efectuando uno de los hallazgos de investigación policial más importante de los últimos años. En 2021, el oficial Rodney Rangel fue asignado a una misión que duró alrededor de un año. Se trataba del seguimiento de un distribuidor de sustancias ilegales. Su investigación lo guió hacia Manta, provincia de Manabí. Allí ubicó a traficantes de alto rango asociados a la MA. Las semanas pasaban y Rangel empezó a identificar a un tipo de edad avanzada, cabello cano y empresario de larga data llamado Rubén Cherres. En ese momento, sin saberlo, estaba por descubrir uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. Rangel fue designado como oficial del caso que pasaría a llamarse León de Troya, que reveló supuestos vínculos entre la MA y el gobierno. Era la antesala de los casos de corrupción en empresas públicas, denominado Gran Padrino y más adelante Caso Encuentro. Para comprender el impacto de este informe, debemos remontarnos al mes en que se conoció todo, febrero de 2023, cuando Fiscalía decidió abrir este caso relacionado a presunto tráfico ilícito de sustancias, cuyo principal implicado es, justamente, Rubén Cherres, mejor amigo de Danilo Carrera, un empresario y dirigente deportivo, y cuñado de Guillermo Lasso, expresidente de Banco de Guayaquil. Rubén Cherres, conocido empresario petrolero, fue el socio principal del albanés Dritan Yica, con quien constituyó una docena de empresas, 8 de ellas el mismo día, en junio de 2021. Esto último es clave, pues dichas compañías tendrían nexos con actividades asociadas al tráfico de sustancias por medio de exportaciones de banano, como parte de la red de tráfico de la MA. Posteriormente, la relación societaria entre Dritan Yica y Rubén Cherres creció exponencialmente cuando apenas empezaba el gobierno de Guillermo Lasso. En el marco del caso León de Troya, se hallaron indicios de un esquema de corrupción sistemática a nivel estatal, que incluye instituciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, BAN Ecuador, y la Corporación de Electricidad. Hallazgos claves para el desarrollo del caso Encuentro. En ambos casos, el denominador común es Danilo Carrera, cuñado del, por ese entonces, presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Carrera, apodado como Padrino o Dani, presuntamente manejaba nombramientos y negociaciones en el sector eléctrico. Además, la policía grabó comunicaciones con Rubén Cherres, uno de sus mejores amigos, acerca del proceso de ascenso de un ex general de policía. Esto fue documentado en un informe del caso León de Troya, mismo que fue archivado en Fiscalía. Según el oficial Rangel, esto ocurrió luego de que el general de policía, Giovanni Ponce, director antinarcóticos, es decir, el encargado de dirigir la lucha contra el tráfico, ordenara el cierre de la investigación. Pero, ¿por qué? Teníamos cuadros policiales. La inteligencia de este país conocía desde 2021 y lo escondió el general, el deshonroso general en servicio pasivo Giovanni Ponce, a quien Patricio Carrillo mantuvo como director antinarcóticos y lo consideró el mejor director antinarcóticos de la historia del Ecuador. Bueno, este era sirviente y conocían este cuadro, el cuadro donde se veía la relación de Gran Hermano, alias Gran Hermano, Dritan Yica, con alias petrolero Rubén Cherres Fayol. Bueno, también había una poderosa razón detrás. Mientras realizaba mi trabajo, mientras realizaba la investigación, por parte de mi general Giovanni Ponce, recibí la disposición que realice el cierre de la misma, disposición a la cual yo me opuse. Él me indicó que esta investigación a la larga le iba a traer problemas al actual presidente. No me importó. Tenía que cumplir con mi trabajo. Obviamente, toda esta investigación era de carácter reservado y habría permanecido así de no revelarse el caso Encuentro. La repercusión del suceso tuvo un alto impacto, al punto de que Dritan Yica,
se escondió sin dejar rastro alguno desde el 9 de enero de 2023, el mismo día que se expuso los pormenores de dicha investigación. Tan solo 3 meses después, su socio, Rubén Cherres, junto a su pareja y otros acompañantes en una casa de playa, fueron hallados sin vida y con signos de tortura. Todos sabemos lo que ocurrió después. Fuga de los principales implicados, inconsistencias entre lo que decía Fiscalía y lo que hacían los sospechosos del caso, y la activación de un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, para Rodney Rengel, lo que debió suponer uno de los momentos más relevantes de su carrera, se convertiría en una pesadilla. Desde un lugar desconocido por motivos de seguridad, Rangel reveló que sus intenciones de proseguir con su investigación le valió una persecución encabezada por el propio Estado. En otras palabras, la policía y fiscalía, en lugar de reconocer el trabajo de Rangel, lo dejaron a su suerte cuando empezó a recibir amenazas contra su integridad y la de su familia por saber demasiado. Rangel nunca fue considerado en el programa de protección de víctimas y testigos, dejándolo vulnerable ante potenciales amenazas. Fiscalía incluso allanó al oficial Rangel, es decir, dicha institución empezó a investigar a quienes descubrieron el escándalo. Ni al alto mando institucional, ni al Ministerio del Interior, a nadie le importó la seguridad del único policía que decidió hacer su trabajo. Hay dos caras dentro de esto, ¿no? El que investiga y quiere decir la verdad y seguir investigando va a ser perseguido, esa es la una cara. Pero el otro es de que si obedeces a tus superiores y, por ejemplo, cierras la investigación, continúas en la Policía Nacional y nadie te molesta. Voy a dar los nombres, ¿no? Que deberían dar la cara aquí. El capitán Cristian Moya, que fue el que solicitó el cierre, y el teniente Esteban Alarcón, quien fue el analista de este caso, que por ahí se regalaron, como así decirlo, a sus superiores, hicieron caso a todo lo que ellos decían. Yo me opuse al cierre, y desde ahí fui perseguido. El descubrimiento de la investigación y la inmediata presión mediática sobre las autoridades obligó a Fiscalía a reabrir el caso León de Troya, un mes después de la exposición de la investigación llamada Gran Padrino. Fiscalía, encabezada por Diana Salazar, nunca terminó de investigar ni el caso ni a sus autores, sino que empleó dicho suceso para referirse a casos de corrupción política, es decir, el problema de fondo quedaba en segundo plano. Así fue como inició la trama del caso Encuentro. Un mes después, en abril, se confirmaba el fallecimiento de Rubén Cherres. Pero, como es usual, la policía y fiscalía desconocen quién fue el autor intelectual. Por increíble que parezca, la justicia se desplazaba lento en el caso. Solo después de 4 meses, varias de las empresas de Dritanjica empezaron a ser disueltas por presunto lavado el 12 de mayo de 2023. Entre ellas figuran Inmovi Real Estate, S.A., Drixa, S.A., Drizart, S.A., Trustal, S.A., Inmosat, S.A., Inmort, S.A. e Inducorp, S.A., todas especializadas en la industria de la construcción. Pero, ¿por qué en esta área? Pues porque esta industria es una de las principales fachadas para el lavado de dinero, producto del tráfico de sustancias. En contrapartida, y ante una aparente actitud pasiva de Fiscalía, Dritanjica aprovechaba el tiempo para hacerse de nuevas empresas. No dependía necesariamente del fallecido Rubén Cherres para hacer negocios. Al final, Cherres solo era una ficha reemplazable. Por ello, casi 11 meses después de conocerse la trama del caso León de Troya, un 31 de octubre de 2023, Dritanjica constituyó una empresa llamada Riomel Gold Corporation, cuyos accionistas principales eran el propio Jica y Julio César Lalangui, conocido como alias Agrónomo. En el papel, dicha compañía se dedicaba a actividades ligadas a la extracción y dragado de metales preciosos, como oro y plata. A la fecha de publicación de este episodio, Riomel Gold Corporation sigue activa, es decir, sigue moviendo dinero, facturando, manteniendo sus operaciones. Detalle
que no parece importarle a ninguna autoridad estatal. A dicha empresa se suman otras 3, manejadas por el propio Dritan-Yica o sus socios, Canmaná SAS, comercializadora de productos derivados del cannabis, AgriContrade S.A., empresa dedicada a la venta al por mayor de banano y plátano, y Cresmark S.A., dedicada a la exportación e importación de frutas, banano y vegetales. A pesar de las investigaciones de Fiscalía y otras autoridades, todas estas empresas también siguen activas a la fecha de publicación de este episodio. Por aquella época, Dritan-Yica, de 47 años, seguía en su vida con las precauciones del caso. Poco le importaba la trascendencia del caso en Ecuador, ya que sus aliados eran varios y estaban inmersos en muchas entidades del propio estado. Justamente, uno de ellos se puso en contacto con los colaboradores de Dritan-Yica. El soplón de Fiscalía tenía un mensaje claro y contundente para el albanés. Se prepara un golpe a gran escala en contra de la MA, en conjunto con las policías de Ecuador y España. Tomar precauciones. Yica, quien tenía conexiones con 4 empresas en España al servicio de su red, actuó de inmediato. Su primer movimiento era poner a buen recaudo a los líderes de la MA radicados en ese país. Tenía menos de un mes para hacerlo, antes de que la Operación Pampa efectuara los 57 allanamientos provistos para el 6 de febrero de 2024. De este modo, todos los detenidos serían perfiles que no comprometían al funcionamiento de su red ilícita. El día que se supone sería un gran golpe contra la MA culminó con al menos 30 detenidos, 18 en Ecuador y 11 en España, todos probablemente chivos expiatorios, pues las cabezas del negocio estaban ya lejos de ser interceptados por las autoridades. El siguiente y último movimiento de Dritan-Yica fue el traspaso de la totalidad de sus acciones en AgriContrade S.A. a su socio Brian Lalangui Pillazawa, de 27 años, hijo de Julio César Lalangui, alias Agrónomo. Aquello ocurrió en febrero de 2024, pese a existir una orden judicial que dispuso el congelamiento y la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos, inversiones o acciones contra Lalangui, emitida ese mismo mes. ¿Qué autoridades permitieron que esto suceda sin levantar sospechas? Esto es un misterio. Por ahora, Lalangui padre tiene un proceso por delincuencia organizada, mientras que Lalangui hijo tiene un proceso por presunto delito de lavado de activos. Ellos, al igual que otros 16 implicados, son colaboradores reemplazables. Desde la perspectiva de Dritan-Yica, la MA había esquivado exitosamente otro intento por desmantelar su red. Pero, si bien es cierto, las principales cabezas escaparon, en contrapartida, las autoridades extranjeras obtuvieron una cantidad considerable de documentos, como certificados bancarios, los cuales correspondían a una entidad bancaria ecuatoriana, propiedad de Guillermo Lazo. Las empresas que estaban al servicio de Dritan-Yica en España, con conexión directa a Ecuador, movieron 35 millones de dólares, productos del tráfico de sustancias. Esta sorprendente cantidad de dinero circuló a través de un banco ecuatoriano, al parecer sin ningún tipo de control interno. Lo curioso es que estos movimientos ocurrieron después de la revelación del caso León de Troya y Encuentro. Por ello, es difícil pensar que esa entidad bancaria no conociera los nexos de esas empresas, sus propietarios y sus irregularidades, debido a las investigaciones previas que correspondía a movimientos millonarios de dinero. Más aún, cuando el caso llevaba más de un año en investigaciones y era de conocimiento público. Aún más impactante es que ni la Superintendencia de Bancos o la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE han presentado un solo informe o documento que pueda explicar cómo 35 millones de dólares generados de forma ilícita estuvieron circulando en el sistema bancario ecuatoriano, dejando en evidencia un control deficiente o, aún peor,
un control selectivo. Pero aún existen más irregularidades. El 13 de octubre de 2023, 9 meses después de revelados los casos, una de las empresas de Dritanjica, la anteriormente citada Riomel Gold Corporation, recibía permisos para operar por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Esto se traduce en el Estado ecuatoriano, facilitando operaciones a la red ilícita de la MA. A ello, también se suma la extraña conducta de Fiscalía en algunos operativos desarrollados por la policía, en conjunto con el Consejo de la Judicatura, en contra de presuntos integrantes de la MA en la provincia de Los Ríos, como si deliberadamente quisieran mantenerse al margen de dichas investigaciones. Según el periodista Anderson Boscan, Fiscalía intervino solo después de exponerse dicha particularidad. Y en el Consejo de la Judicatura dicen, esto hay que pararlo ya. Y piden a la policía organizar el operativo. Y piden a la Fiscalía el apoyo, pero la Fiscalía no quería. Y entonces desde la Judicatura llaman a la fiscal de turno, que es la fiscal de última ratio de la Fiscalía, y le dicen, flaca, ¿vas o vas? O proceso disciplinario contigo. Y la flaca de Fiscalía vaya a hacer el trabajo. Por eso el comunicado de policía agradece a la Judicatura y por eso el comunicado de la Judicatura agradece a la policía. Como en el programa dijimos que qué raro que no aparecía la Fiscalía, mira tú, la Fiscalía llama al Consejo de la Judicatura para que por favor ponga este comunicado. Es que esto es el Ecuador. Y dicen, Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal, decidió formular cargos contra 2 personas en el Cantón Valencia, haciendo partícipes ya a la Fiscalía. No puede el Consejo de la Judicatura, que tiene que tener buenas relaciones con Fiscalía, decirlo, yo sí puedo. Y si se enojan en Fiscalía, pues, qué pena. Pero ahí hay gente trabajando para la mafia. Muy cerca de los altos despachos. Muy cerquita. Asimismo, también figura la aparente liberación de 2 integrantes de la MA, procesados por Fiscalía, misma que pasó desapercibida en los medios. Para Boscan, esto se debe a que la influencia de la MA ha penetrado en instituciones como Fiscalía. En sus más recientes declaraciones, afirmó que al interior de esa entidad, en los altos despachos, existen al menos 2 funcionarios que trabajan para la MA. Son 2 personas. A la luz de los hechos, el argumento de que el Estado podría servir a los intereses de la MA se fundamenta en 4 circunstancias. 1. Fiscalía, alertando a esa organización de posibles operativos en su contra. 2. La lentitud de la superintendencia de compañías para disolver a las empresas asociadas a Dritanjica, dándole el tiempo suficiente a sus colaboradores para que puedan deshacerse de los activos antes de que las liquiden. 3. La ausencia de análisis de parte de la UAFE e informes de la superintendencia de bancos. Y 4. La colaboración de funcionarios corruptos en las altas esferas de instituciones como la policía. La institución policial es lo más hermoso que hay, pero los superiores, los generales, títeres de los políticos, los que dañan a la institución, porque ellos son los que reciben órdenes, ellos son los que se venden. A nuestro nivel nosotros podemos realizar las investigaciones, podemos realizar nuestro trabajo de una manera reservada, pero el problema aquí viene cuando a nosotros nos toca dar parte. En nuestro caso nos tocaba dar parte a mi general Giovanni Ponce y obviamente él a Tania Varela, y ahí es donde ellos veían la magnitud de la investigación o a quién relacionaba y ellos son los que daban órdenes. Entonces, ¿por qué no dejaron continuar con la investigación? ¿Por qué le desvincularon de la unidad primero a mi teniente coronel José Luis Egazo? ¿Por qué luego me sacaron a mí? ¿Y por qué se quedaron en la unidad del capitán Cristian Moya y el teniente Esteban Alarcón? Entonces, ahí hay mucho que analizar, ¿no? En la actualidad, todos quienes han buscado la verdad alrededor de estos casos que involucran a la MA han recibido amenazas y han sufrido persecución estatal. La situación está lejos de mejorar y ante la luz de los hechos, estamos ante el inicio de una nueva trama que involucra a las entidades más importantes del país. Ante estas oscuras revelaciones y al cierre de esta historia, surge la pregunta: ¿Ecuador realmente tiene autoridades que están combatiendo al